Lecciones de la vida de Nehemías por Elena de White. Capítulo 19. La necesidad de verdaderos reformadores. Los siervos de Dios hoy encuentran dificultades muy similares a aquellas contra las cuales Nehemías luchó. La naturaleza humana todavía es la misma, y Satanás es tan activo, celoso y perseverante ahora como lo fue en el pasado. Por el contrario, la palabra de Dios declara que su poder y enemistad aumentan a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. El mayor peligro para el antiguo pueblo de Dios surgió de su inclinación a hacer caso omiso de los directos requisitos divinos y de realizar, en su lugar, los deseos propios. Tales son los peligros y pecados del pueblo en el tiempo presente. La indolencia, la apostasía y la degeneración en nuestras iglesias puede ser debida, en gran proporción, a los sentimientos desatados que han surgido como resultado de la conformidad con el mundo. El sábado no es sagradamente observado como debería. Matrimonios impropios, con su séquito de males, han llevado a algunos de los hombres más competentes a la apostasía y a la ruina. Antes del compromiso del matrimonio, cada persona inteligente deberá considerar el asunto en todos sus aspectos. ¿La relación que estoy por comenzar me llevará rumbo al cielo o a la perdición? ¿Esta traerá influencias sagradas y piadosas o la influencia del mundo? En la obra de reforma que se lleva a cabo hoy, hay necesidad de hombres que, como Esdras y Nehemías, no escondan o disculpen el pecado, ni eviten de vindicar la honra de Dios. Aquellos sobre quienes reposa la carga de esta obra no se sienten en paz cuando el error es practicado, ni cubren el mal con el manto de la falsa caridad. Hombres de valor y energía son necesarios para exponer los pecados generalizados. La iniquidad no puede ser minimizada y disculpada. Aquellos que llevan a la Iglesia a seguir las costumbres y prácticas del mundo no deben ser elogiados ni exaltados. Ninguna consideración por ninguna familia o posición habrá de impedir a los fieles siervos de Cristo que resguarden los intereses de su pueblo. Dios no hace acepción de personas. Gran luz y privilegios especiales traen elevadas responsabilidades. Cuando aquellos que han sido favorecidos y honrados por Dios cometen pecado, su influencia va mucho más lejos al llevar a otros a la transgresión. Y si, por ejemplo, la fe de otro es debilitada y el principio moral y religioso es transgredido, la ira de Dios caerá ciertamente sobre esos traidores de su sagrada confianza. La severidad para con unos pocos puede representar misericordia para con muchos. Mientras tanto, necesitamos ser muy cuidadosos en manifestar el Espíritu de Cristo y no nuestra disposición impetuosa e intempestiva. Necesitamos reprender el pecado porque amamos a Dios y a las personas por las cuales Jesús murió. En su obra, Esdras y Nehemías se humillaron ante Dios, confesando sus pecados y los pecados de su pueblo, y suplicando por perdón como si fueran ellos los ofensores. Pacientemente trabajaron, oraron y sufrieron por causa de la falta de amor de aquellos que deberían haberse unido a ellos y roto con aquellos cuyas simpatías estaban más frecuentemente con sus adversarios. Lo que volvió más difícil su obra no fueron las hostilidades abiertas de los paganos, sino la oposición secreta de los llamados amigos, y aun entre los sacerdotes y gobernantes, que, poniendo su influencia al servicio del mal, aumentaron 10 veces más la carga de los fieles siervos de Dios. Esos traidores proporcionaron a los enemigos del Señor material para usar en su guerra contra su propio pueblo. Sus pasiones y deseos rebeldes estaban siempre en conflicto con los claros reclamos de Dios. El espíritu de la verdadera reforma será visto en nuestros días como lo fue en el pasado. Aquellos que son celosos del honor de Dios y los que no se entregan al pecado, ya sea de los ministros o del pueblo, no deben esperar descanso ni placer en esta vida. La vigilancia incansable debe ser el lema de todos los que protegen los intereses de la Iglesia de Cristo. Durante la ausencia de Nehemías de Jerusalén, fueron introducidos males, los cuales amenazaban con pervertir a la nación. Los mismos peligros existen hoy. Si los que tienen bajo su responsabilidad la supervisión de la Iglesia dejaren sus oficios, los no consagrados, que pretenden creer la verdad, pero que no tienen relación con Dios,
se aprovecharán de su ausencia para hacer mucho daño. Eliminada la restricción de esos espíritus egoístas y turbulentos, sus peculiares rasgos de carácter se volverán figuras prominentes, y por sus consejos, insinuaciones y acusaciones engañosas, crean duda, incredulidad y disensión entre el pueblo del Señor. Estos olvidan que las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. Juzgan el carácter y los motivos de los siervos de Dios de acuerdo con su propia ignorancia de la verdad y de los caminos de justicia. Su ejemplo, palabras e influencia debilitan el poder de los requisitos divinos y dividen y dispersan a la Iglesia de Cristo. La Biblia es rica en contrastes vivos y evidentes. El pecado y la santidad se colocan lado a lado para que, considerándolos, podamos huir de uno y aceptar la otra. Las páginas que describen el odio, la falsedad y la traición de Sanbalat y Tobías describen también la nobleza, devoción y el altruismo de Esdras y Nehemías. Somos libres de escoger a quién queremos imitar. Los terribles resultados de la transgresión de las leyes de Dios son puestos en contraste con las bendiciones de la obediencia. Nosotros mismos debemos decidir si queremos sufrir las consecuencias de uno o disfrutar el premio de la otra. La ley de Dios permanece sin cambios. Como Él mismo, ella es pura, perfecta y eterna. No es suficiente que profesemos ser guardadores de la ley. La cuestión es, ¿estamos practicando sus principios en nuestra vida diaria? La justicia engrandece a las naciones, pero el pecado es el oprobio de los pueblos. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Dice la voz de la sabiduría: recibid mi corrección antes que la plata, y el conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las perlas, nada de lo que desees podrá compararse con ella. Proverbios capítulo 8, versículo 10 y 11.